tenemos en el canal de Más Neuros a Juan José Millán, que es maestro, psicopedagogo y neuropsicólogo infantil, con más de 20 años de experiencia en el ámbito educativo. Está especializado en dificultades de aprendizaje, estrategias de estudio y desarrollo cognitivo infantil y es fundador del Centro Psicopedagógico Área 44 y creador de un canal muy interesante que os recomiendo que vayáis a ver, que es Área 44 CP, donde divulga pues, información para familias, docentes, cómo mejorar el aprendizaje y comprender el neurodesarrollo. Bueno, su trabajo en general combina la práctica clínica, la educación, la divulgación, acercando la psicopedagogía al día a día de las familias. Juan José, gracias por acompañarnos. Un placer, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Nada, un placer. Hoy queremos hablar de etiquetas y diagnósticos en Ujú. el ámbito escolar y para empezar, cuando hablamos de etiquetar a un alumno, ¿de qué estamos hablando realmente? Bueno, pues generalmente la Generalmente. etiqueta, o cuando hablamos de etiquetar, pues hablamos de darle pues mucha importancia al diagnóstico, a lo que se observa después de hacer una evaluación por lo general, ¿no? Creo que es una concepción que, bueno, es necesaria, pero que a veces es la única que hay. Y creo que eso es perjudicial, ¿no? Es decir, cuando nos centramos en dislexia o TDAH o TEA o discalculia, que creo que es vamos, pues la etiqueta es necesaria a nivel administrativo, pero claro, a nivel luego del día a día, a nivel de reeducación, a nivel de medidas de respuesta educativa, etcétera, pues no debe ser prioritaria, yo creo, porque al fin y al cabo, pues es esencial que individualicemos la atención a cada perfil, a cada estudiante y quedarnos en una etiqueta, pues lo minimiza y lo hace como estándares, ¿no? Como que todos son iguales. Claro, cierto es. Y además, ¿no crees que hoy en día están como más diagnosticados los niños? Hay más diagnósticos. Ujú. Sí. Por qué se debe eso? ¿Por qué crees que hay más niños más diagnosticados? Claro, a ver, yo creo que esto es un fenómeno, vamos a decir, multifactorial, ¿no? Es decir, por una parte, sucede que estamos más atentos todos, desde los centros, vamos, de los colegios, ¿no? Desde los institutos, etcétera, pues hay más formación del profesorado en detección de dificultades de aprendizaje, se observa mucho más, se presta más atención, quizá ya no es la percepción que había a lo mejor en los años 80, ¿no? Oye, pues si sacas malas notas, pues es que eres un vago, que no estudias, sino que ahora también se puede ver pues que hay ciertas dificultades y ciertas circunstancias que influyen. Entonces yo creo que, digamos que la detección a nivel primario, que es esta que se puede realizar en las aulas, es mucho mayor y es mucho mejor y más precisa por más formación del profesorado y por más sensibilización hacia este aspecto. Y luego, por otra parte, también que ya no nos quedamos simplemente en a lo mejor le pasa algo, tiene dificultad, sino que se pasa a evaluar. También yo creo que otro aspecto es la sociedad. La sociedad ha cambiado mucho también en los últimos años. Entonces, a día de hoy, creo que se ha normalizado mucho más el hecho de poder ir a un profesional a que haga una valoración de un escolar que tiene una dificultad de aprendizaje y que se le pueda poner un nombre. Quizás sí que es cierto que hay un exceso de nombres, vamos a decir así, de etiquetas, ¿no? Como decías hace un momento, pero eso puede ser bueno y puede ser malo, según cómo se genere después, ¿no? Pero yo sí que creo que ese aumento en evaluaciones, en diagnósticos, en etiquetas, pues se debe eso a una mejor detención desde los centros escolares, a una mayor sensibilización y por otra parte a que también las familias han cambiado mucho la percepción. Que antes a mí alguna vez me han llegado a llamar para preguntarme si había mucha gente en la calle a la hora de venir. Te hablo de hace 20 años, ¿no? Entonces, pues bueno, ya eso no pasa nunca, ¿no? Que ya se ha normalizado. Entonces también es algo que se ve como más natural, ¿no? Claro, yo creo que hay más conciencia, ¿no? Se sabe más, quizás, ¿no? Y se ve Y también como vamos a hacer esto no para ver qué es lo que pasa, que eso es una cosa que es importante y que importa a las familias, pero sobre todo se hace esa evaluación teniendo en cuenta que lo que vamos a hacer después es ayudar. Es decir, vamos a buscar claro. soluciones. Entonces, ha cambiado mucho el enfoque de clasificar a buscar soluciones. Y eso yo creo que también hace que más familias busquen la etiqueta, vamos a decir así. O sea que digamos que ahora se pone más peso en la intervención, ¿no? Ujú. Bueno, vamos a hacer una buena etiqueta, un buen diagnóstico, porque Eso luego te es, vamos a ayudar de una manera mucho más precisa, ¿no? claro. Por decirlo así. Ujú. Vale, ¿y por qué muchas familias cuando hablas con ellas dicen, bueno, cuando diagnosticaron a mi hijo sentí un gran alivio? ¿Por qué crees que Ujú. sucede eso? Claro, pues porque, a ver, muchas veces yo creo que hay por una parte un fondo de culpabilidad, tal vez. Muchas familias te lo comentan, ¿no? Es que yo creo que lo hago mal, creo que soy muy permisivo, creo que no he sido estricto a la hora de estudiar, creo que he dejado demasiada libertad con la organización, o incluso en algunas, bueno, pues hay algunas dificultades que ya se habla de un componente neurobiológico incluso, ¿no? Pues claro, también toda esa carga genética, es que a mí me pasaba lo mismo, es que tal, pues también genera cierta como culpabilidad a veces en las familias. Entonces, el hecho de
oye, que no es que lo estés haciendo mal, que no es que lo hagas mal, que no es que simplemente es que se da esta circunstancia y esto es lo que hace que haya una dificultad. Y esto es totalmente independiente de que haya sido más estricto, de tu genética o de cualquier otra cosa, ¿no? Es decir, que creo que eso es un factor. Y luego otra parte también es el enfoque en soluciones. Es decir, si yo enfoco una evaluación, un diagnóstico en, oye, no te sientas culpable, no te sientas mal por tener esto, sino ahora lo bueno del día de hoy es, vamos, ya sabemos cómo ayudarte, pues claro, cambia mucho la perspectiva. Entonces se sienten aliviados porque muchas veces lo ven como un punto de inflexión. Son muchas familias, por ejemplo, cuando hacemos evaluaciones y vemos niños, pues, que hablamos de TEA o hablamos de, bueno, pues de situaciones más complejas, muchas familias, a mí me llama la atención, pero claro, siempre es una situación, vamos, no es lo más agradable del mundo contar esto a una familia, ¿no? Y cuando lo cuentas, que hay que hacerlo lógicamente, pues muchas veces yo recuerdo muchas situaciones en las que los padres se han puesto a llorar. Y claro, les explicas un poco bueno, pero piénsalo como que ahora empezamos a saber cómo podemos ayudar a tus hijos. Y te dicen, no, no, si no lloro porque esté triste, lloro de alivio, lloro porque estoy contenta, porque ahora ya sé cómo hacer. Entonces, creo que también el identificar algo, pues puede compararse con un dolor también físico, ¿no? Con un estado de salud más a nivel orgánico, ¿no? Es decir, oye, pues si tienes una molestia en alguna parte de tu cuerpo o alguno de tus sistemas no funciona de la forma más apropiada, pues puedes tener mucho miedo, pensando qué será, qué no será, y cuando te hacen el diagnóstico, pues sea mejor o peor, pero ya hay un tratamiento, es decir, ya empieza una fase activa de mejora y a partir de ese momento, pues se abre un nuevo campo. Yo creo que va un poquito enfocado por ahí, ¿no? A partir de ahí ya sé lo que hay, porque las familias se sienten muy solas muchas veces, ¿no? Sí, lo que acabas de Sí, comentar también al principio de, bueno, que se sienten identificados con su hijo, ¿no? Sí. Cuando, por ejemplo, Mm, personas con TDAH decían, no, es que me pasa a mí esto de pequeño. sí. Aparte de dar alivio, también les da alivio a ellos porque ellos han sufrido ese trastorno o lo que sea, ¿no? Ujú. El también en comprenderse a ellos, ¿no? Claro. También Claro, y es que sobre importante. todo muchas veces, muchas familias te dicen, hombre, a mí me ha pasado exactamente lo mismo que a él, yo era igual Mm, y ha acabado bien. Entonces, claro, claro. el tema no es acabarás mejor o peor, que bueno, la vida es muy caprichosa, puedo sacar de muchas formas, ¿no? Pero sobre todo es lo que me va a costar o el sufrimiento que voy a tener ahora para llegar a un sitio plácido, por así decirlo, ¿no? Es decir, para ir a un sitio cómodo. Porque muchos padres te cuentan, ¿no? Jo, es que yo para llegar a donde he llegado, me las he visto fatal, lo he pasado muy mal, Claro. y ahora que ya sabemos cómo llegar a mi hijo, pues llegará a donde llegue, pero llegará con una mejor calidad de vida, en el esfuerzo, etcétera. Total, total. Mm. Y desde la escuela, ¿qué aporta un buen diagnóstico? ¿Qué cambia en la Ujú. práctica? Claro, eso es muy importante. A ver, yo creo que cuando hablamos de diagnóstico aquí también nos tenemos que hacer referencia a todo el proceso de evaluación y también al informe. El informe es una herramienta, tiene que ser una herramienta. O sea, es decir, no debe ser, muchas veces, cuando yo estudiaba la carrera o cuando empezaba a dedicarme a estas cosas, pues el informe era una percepción que teníamos, ¿no? De resumir el proceso de evaluación. Está bien. Pero con el tiempo te das cuenta que no, que ese informe no solamente tiene que ser el resumen de lo que has hecho, sino que tiene que ser una herramienta muy práctica y muy útil para todo aquel que tenga ese informe a mano, pues para docentes, para orientadores, para familia, etcétera, ¿no? Entonces, el hecho de que tú expliques bien, ya no solamente lo objetivo, es decir, tú aplicas pruebas, pues un WIS, por ejemplo, el WIS te da unos números, Mm, aplicas cualquier prueba que tiene baremos, que tiene percentiles, etcétera. Eso está muy bien, pero lo que importa luego es la parte cualitativa. Es decir, convertir todo eso en lo cualitativo. ¿Cómo influye en este escolar este percentil? ¿Por qué obtiene esta medida y no tiene esta otra? ¿Qué necesita para obtener un rendimiento superior en este campo que es de la desventaja clara, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que se identifica una dificultad, lo primero es, bueno, pues que el docente conozca bien esa dificultad. Eso es importante, ¿no? Por eso conviene no solamente poner dislexia, TDAH, lo que sea, sino explicar cómo influye esa dificultad, explicar en qué procesos afecta, explicar cómo se puede hacer desde el aula, que por eso es muy importante. Y nosotros una cosa que siempre hacemos en los informes, que es poner una batería amplia de medidas de respuesta educativa, que generalmente suelen ser medidas no significativas, no ordinarias, tanto a nivel metodológico como a nivel de evaluación, para que el centro escolar pueda adaptar ciertos procesos de aula a, bueno, pues a las necesidades que presenta ese menor en base a dificultades que tiene. Y eso es fundamental, porque muchas veces pues, pasa eso que se hace un informe, pero no hay nada de orientación para el centro escolar. Entonces, sí que ese informe puede llegar al orientador y el orientador las puede diseñar. Pero claro, la vida de orientador es compleja porque las ratios son imposibles, hay muchísima actividad, mucho más allá de los alumnos con dificultades de aprendizaje,
Y a mí me ha pasado cuando he trabajado como orientador escolar, que me llega un informe y sé que hasta dentro de 2 meses no le voy a poder dedicar el tiempo que necesito. ¿Y qué pasa en esa laguna de 2 meses, no? Los cursos son 9, 10 meses, por tanto, 2 meses es un periodo muy significativo. Hay que empezar a hacer algo, ¿no? Y como son medidas no significativas, es decir, que no alteran la norma, no alteran nada a nivel normativo, se puede aplicar desde el aula de forma sencilla. Pues, oye, pues ya al día siguiente de recibir el informe puedes empezar a adaptar. Y el adaptar es clave, porque si yo, la diferencia entre que yo haga un problema de matemáticas bien o mal es el tiempo que tengo, claramente no es que tenga un problema numérico, porque si tuviera un problema numérico, daría igual el tiempo que tuviera, lo haría mal igualmente, ¿no? Claramente la dificultad aquí está en la variable tiempo. Oye, te doy un poquito más de tiempo y así lo vas a hacer mucho mejor. Son ese tipo de cosas que yo creo que son las que influyen de forma, vamos, totalmente drástica en la calidad del aprendizaje y en la vivencia que tienen los niños del propio cole. ¿Y cuál es tu impresión de la, pues, me imagino que cuando haces la evaluación, ¿no? Y bueno, haces un informe, bueno, tu centro y demás, ¿cuál es la respuesta en general de los centros educativos? O sea, Mm. ¿responden o notas que falta ahí? Hemos pasado de una fase en la vida, en muy pocos años, ¿no? Te hablo de pues, los últimos 20 años. Al principio sí que notaba mucha resistencia, en muchos casos, ¿no? Ujú. Incluso yo lo he vivido desde dentro del centro escolar, ¿no? Como que llegaba un informe externo, a mí se me han parecido fantásticos, siempre he hecho las dos tareas, pero sí he conocido a compañeros, ¿no? Pues que al recibir un informe externo me decían, sí, hombre, ahora va a venir este de fuera a contarme lo que tengo que hacer o lo que sea. Claro, eso antes pasaba a veces, ¿no? Que se veía como una amenaza. Oye, viene alguien de fuera que me está diciendo esto y a ver si me va a sacar los colores, a ver si me va a dejar en evidencia, a qué va a pensar la familia, qué va a pensar el director del colegio, etcétera. Afortunadamente, ya prácticamente estos casos son excesivamente puntuales, incluso, vamos, prácticamente ya no se notan, ¿no? Cuando hablamos de dificultades de aprendizaje o de TEA. Sí que todavía hay cierta resistencia en algunos casos cuando se hace una identificación de altas capacidades, por ejemplo, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, es un tema un poco más complejo a lo mejor. Quizá algunos coles no cuentan con un procedimiento claro o no han tenido nunca estudiantes con altas capacidades. Y bueno, ahí quizá, bueno, pues es un poco más complejo, es un tema más complejo. Afortunadamente no hemos tenido malas experiencias en ese tema, pero sí conozco a muchas familias que las han tenido y bueno, pues ha habido que trabajar. Por lo general yo creo que la aceptación cada vez es mejor. A ver, yo siento que es en parte mi vivencia como orientador cuando trabajaba a nivel escolar, pues siempre que me venía un informe de fuera era una sensación de alivio, porque dices, Claro. qué bien. Hombre, a veces te llega un informe de 2 páginas sin conclusiones, tal, pues eso ya no, claro, eso no te sirve para mucho, ¿no? Pero cuando hay una buena Claro. evaluación, un buen informe, pues la sensación de alivio es, lo ha visto otro profesional, que no hay que dudar de los conocimientos que tienen ni de la práctica, que eso se hace mucho por desgracia todavía, y me va a dar una respuesta. Entonces, a este niño le podemos empezar a ayudar mañana. Sin embargo, le tengo que evaluar yo, a lo mejor tardo 3 meses en verle, 2 semanas en evaluarlo, porque vamos por horas escolares, entre que lo recojas del aula, te pones a trabajar y lo devuelves al aula, pues te quedan 20 minutos efectivos o 30, y claro, eso es mucho más complejo, ¿no? Entonces, sientes ese alivio. Y yo creo que eso, a día de hoy, pues es muy positivo y es lo que está empezando, o al menos la sensación que yo tengo, a ser generalizado en la mayor parte de los colegios. Vale. ¿Y tú como profesional consideras que el diagnóstico se debe de decir al niño o en qué casos no se debe de contar? Cuéntanos. Esta es la pregunta del millón, ¿eh? Claro, a ver, yo creo que a veces sí y a veces no. Yo creo que hay una respuesta única, ¿no? Depende mucho de la madurez del niño, depende Claro, mucho de qué diagnóstico estemos hablando y tal, pero por lo general no soy muy partidario de decirlo con nombre y apellidos. Por ejemplo, oye, mira, pues eres disléxico, pues claro, es que es complejo, o eres TEA nivel 1, por ejemplo, pues es complejo y te voy a poner un ejemplo que me pasó una vez. Yo me acuerdo con un chaval TEA 1 que habíamos identificado y que estábamos trabajando con él. Un día estaba trabajando yo con él y vino así como muy, muy flojito, ¿no? ¿Y qué te pasa? ¿Estás extraño hoy? No, no, no me pasa nada. Y bueno, después de hablar un rato me dijo, bueno, es que hoy ha venido un niño nuevo al colegio. Ah, qué bien. ¿Y qué tal con él? Bien, es autista como yo. Ah, mira, qué bien. Y hace una pausa así como reflexión y me dice, ¿cuándo voy a ser como él? Y digo, ¿a qué te refieres? Y me dice, es que lleva pañal y no habla y se ha estado pegando. Entonces, claro, él pensaba que lo que le sucedía iba a ser progresivo, que le iba a llegar a pasar claro, esto. Claro, si tú tienes la asunción de que si yo tengo el mismo nombre que tienes tú, la misma etiqueta, a lo mejor llego a ser como tú. Y esto es un caso extremo que me parece muy gráfico, por eso me sí, gusta sí, contarlo, lo cuento mucho, pero lo mismo pasa con la dislexia. Si yo, como claro, niño de 9 años, de 10 años, de 15, sé que soy disléxico y veo a otro chaval disléxico en mi aula
bueno, pues que tiene otra serie de dificultades mayores o que tiene un compromiso vamos, de la dimensión verbal numérica, por ejemplo, y le va fatal en matemáticas, y a mí no, porque no tengo ese compromiso en esa dimensión verbal numérica, pues igual pienso que me va a pasar también en cualquier momento. Y Claro. bueno, ahí luego está un poco el tema de la expectativa, el tema de la atribución, el tema de, bueno, pues lo que espero de mí mismo en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, yo creo que contarles si es importante, a lo mejor no necesariamente con etiqueta, pero decir, oye, mira, estas cosas igual te cuestan un poco más, hay que trabajar de una forma distinta o tienes que abordar de una manera diferente, porque al igual que hablamos antes del alivio de las familias, muchos chavales también se sienten aliviados cuando saben que lo que les cuesta por un motivo y que hay una explicación. Entonces, eso, claro, pues quita un montón de carga emocional negativa, libera también mucho el hecho de, oye, es que no es que sea un torpe, o es que no es que esto lo haga mal porque no sé hacerlo, o no es que sea vago, no es, o sea, cualquier tipo de Sí. atribución que pueda haber estado haciendo él mismo, ¿no? En este tiempo, desaparece y entonces nos enfocamos en otro ámbito totalmente motivacional y persiguiendo más un logro que un resultado. Y eso es fantástico cuando pasa eso, ¿no? Porque ya no me importa si saco un 3 mañana en el examen, lo que me importa es que he comprendido los ejercicios a la primera. Ahora me falta expresarme bien. O a lo mejor saco un 3,5, pues oye, mira, mejor que la última vez que saque un 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, cambia mucho la perspectiva. Entonces, yo creo que, así en resumidas cuentas, ¿no? Etiqueta no siempre, pero situación de dificultad creo que sí que es positivo. ¿Cuándo se puede contar? Pues hombre, casos a lo mejor en los que los chavales son muy maduros, chavales un poquito más mayores, a lo mejor en bachillerato igual sí que se puede comentar, porque tienen una comprensión de situaciones que pueden entender que no son iguales que los demás, aunque tengamos la misma etiqueta, por así decirlo, ¿no? O chavales a lo mejor que tienen altas capacidades, a lo mejor no tanto decirle tienes altas capacidades, pero sí enseñarle un poco que, oye, pues que le va a costar menos comprender ciertas cosas, que va a comprender el mundo de una manera distinta, las relaciones, ¿no? Pero bueno, es un tema que hay que tener muy en cuenta también la madurez y la situación de cada niño. Me gusta lo que dices, ¿no? Que al final no hay que quedarse en la etiqueta, ¿no? Hay que hablar un poco más del caso, ¿no? De cada uno Ujú. y explicarle un poco lo que es, lo que hay que trabajar y lo que le va a costar, ¿no? Sí, O sea, ser un poco más amplio en la explicación para que el niño se comprometa, incluso tenga más ganas, ¿no? Tenga más motivación, ¿no? O sea sí, que está muy bien lo que comentas. Pero me imagino que habrás visto muchísimas familias ujú, donde, bueno, el diagnóstico ha podido condicionar a las expectativas de los profesores de las familias. O sea, ¿cómo claro, trabajas esas expectativas con claro. las familias? Porque, O claro, al sea, final tendemos a reducir, ¿no? O sea, ujú, tendemos a categorizar, ¿no? Porque nuestro cerebro va a ir a lo sí. simple, ¿no? Y entonces, ¿cómo trabajas eso con las familias? Claro, ahí tiene que haber un equilibrio entre cómo se hace la respuesta desde el centro escolar y cómo se hace la respuesta desde casa. Porque sí que hay familias que lo gestionan de maravilla y centros escolares que lo gestionan de maravilla y otros que no también, ¿no? Yo, por ejemplo, altas capacidades, pues he visto ejemplos en los que escolares que han estado sacando 10 siempre, de repente empiezan a sacar 6. Y cuando te enteras del por qué es un 6 es porque no es que como es altas capacidades, tiene que hacer el doble para obtener la misma calificación que los demás. Ya. Eso es terrible. Entonces, esto es una expectativa totalmente falsa. También son estas creencias, estos tópicos que son, bueno, que no sé de dónde aparecen, pero que están en el aire, como quien dice, ¿no? Y hay familias también que hablas, por ejemplo, de altas capacidades y empiezan a esperar que su hijo sea Newton 24 horas al día. Pues tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues dar unas expectativas en el sentido de, ahora es capaz de hacer esto, sobre todo explicar las dificultades que pueda tener, no se deben a que tenga una capacidad limitada, porque muchas veces confundimos dislexia o TDAH con rendimiento cognitivo. Vemos chavales con un rendimiento cognitivo fantástico, pero que a lo mejor tiene una dificultad en velocidad de procesamiento, o tiene una dificultad a la hora de escribir, o tiene dificultad a la hora de comprender lo que leen, sin que a lo mejor llegase a una dislexia, ¿no? Sobre todo yo creo que la expectativa vamos, pasa porque comprendamos muy bien los contrastes que hay entre las ventajas y las desventajas de cada uno de los estudiantes. Es decir, yo a lo mejor soy fantástico a nivel verbal, pero a nivel de memoria de trabajo, pues no funciono tan bien. O sea, tengo un rendimiento discreto. Entonces, claro, me expreso muy bien, tengo una capacidad muy buena verbal, entiendo muy bien todo lo que leo, pero a la hora de operar con las palabras me cuesta más. Entonces, claro, eso va a generar una frustración. Entonces, hay que trabajar un poco en ese aspecto. Marcar expectativas reales también es muy importante. Oye, mira, tu hijo tiene discalculia. Ah, pues entonces no le apunta a robótica. ¿Por qué no le vas a apuntar a robótica? Claro que sí, apúntale si le gusta, ¿no? Sí, sí, le Claro. encanta. Pues oye, que lo haga. Vamos a dar herramientas, ¿no? La expectativa pasa por esto, muchas veces las familias preguntan, ¿no? Entonces le tengo que exigir o no. Que esto es un poco el tema de la expectativa que yo veo. A mí la exigencia me parece fantástica, o sea, yo creo que es una cosa maravillosa, pero siempre
que esté alineada con las herramientas que tiene el niño. Porque si Claro. yo te pongo una exigencia muy elevada en matemáticas, por ejemplo, y no eres capaz de hacer sumas en las que dos números pasen de un resultado en una decena diferente, por ejemplo, pues no te puedo exigir porque no tienes herramientas. Ahora, una vez que adquieras las herramientas, te podré empezar a exigir, pero sin herramientas no debemos exigir. Entonces, la expectativa es, sobre todo, definir bien dónde estamos, qué se puede hacer ahora, y dentro de eso, esto sí que lo podemos exigir. Una exigencia sana, vamos a decir así, o sea, no tienes que sacar la mejor nota en esto y si no hay un castigo terrorífico, ¿no? Pero creo que eso es muy importante y después vamos a ver qué pasa es el próximo. Oye, ¿dónde tenemos que empezar a exigir un poquito, ¿no? Y lo mismo con el cole. Oye, mira, tú a este chaval le puedes exigir que haga un examen de matemáticas aceptable, le puedes exigir que haga una redacción aceptable, no le puedes exigir que haga un examen de comprensión lectora aceptable porque no comprende lo que lee. Entonces, marcar dónde estamos en cada momento y por eso es importante la comunicación constante, ¿no? Tanto con familia como con centros escolares, porque cuando las expectativas no están alineadas con la realidad, es cuando vienen los problemas. La verdad que es un tema complicado, ¿no? El saber exigir, o sea, porque yo creo que es un arte también, ¿no? Saber lo que te puede dar y Es, exigir claro, lo que puede dar el niño, porque al final es como una cuerda, ¿no? Se puede, si es que seguimos mucho, se eso puede es. romper la cuerda. Entonces, bueno, hay que saber, ¿no? Hay que saber en qué Mm, momento y demás. Y bueno, para eso, ¿no? Están centros como vosotros, ¿no? Que pueden ayudar a los padres y a los centros, ¿no? Una ujú, pregunta, porque siempre estamos hablando de un tema que nos interesa, yo creo que a los dos, el tema del cerebro, el ujú, neurodesarrollo, ¿no? Cada vez se investiga más y bueno, se sabe mucho más del cerebro y hablamos siempre, bueno, hoy en día se habla mucho en el cole, bueno, en los centros educativos de la diversidad, pero yo ujú. creo que hay algo pendiente que es la diversidad cerebral, ¿no? Cada Claro, cerebro aprende de una manera diferente sí. y bueno, cada cerebro es distinto, ¿no? Y bueno, y entonces para ti, ¿qué opinión tienes desde tu punto de vista profesional? ¿Cuánto le queda hoy en día a los colegios para entender o implementar este tipo, toda la información que se sabe hoy en día del cerebro? A ver, yo creo que queda todavía, ¿eh? Yo creo que por Mm, desgracia estamos lejos. Yo creo que en los últimos 50 años se ha aprendido más que en el resto de la historia de la mm, neurociencia, ¿no? Entonces, creo que se está aprendiendo mucho, que cada vez hay más profesionales y mejores, cada vez se avanza más en investigación y cada vez se saben muchas más cosas, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como el impacto de la emoción en el aprendizaje, que es algo que prácticamente la mayor parte de los cerebros se adapta a ello, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años empezaba mis clases cuando trabajaba como maestro, empezaba el primer minuto pues con alguna actividad emocional, que era, oye, pues mira, vamos a buscar a alguien y le decimos una cosa que nos guste de él, o vamos a contar al otro cómo ha sido el fin de semana, algo agradable, y luego ya nos ponemos a trabajar, y eso a mí me genera un impacto brutal, ¿no? Claro, esto luego se concreta en ciencia, pero tú ves que eso funciona. Y esto luego lo concretas en ciencia y tenemos, por ejemplo, pues Rafa Morateruel, cuando escribe su libro de neuroeducación, que habla mucho de la importancia, ¿no? No se puede amar, no se puede aprender aquello que no se ama, algo así creo que es el subtítulo sí, o el mensaje sí, principal sí. que, claro, es que es Mm, verdad. Entonces, eso ahora sí que está muy en los coles, pero gracias a que este hombre, que a mí me gusta mucho, escribe un libro maravilloso y los profes se lo leen y entonces, oye, pues lo aplicamos, ¿no? Pero claro, luego también es cierto, hace unos años pues aparecieron, creo que es las estructuras Kagan, no recuerdo muy bien si ese es el nombre exacto, pero sí que es una metodología que basa en dividir niños en visuales, en kinestésicos, en auditivos, meten un montón de niños en el mismo aula, un montón de profes y dividen por grupos de aprendizaje. Está bien, pero ¿es suficiente? Esa es la pregunta, ¿no? Pero claro, hay niños que perciben más rápido que otros, hay niños que van por intereses, el interés impacta en la emoción impacta en el aprendizaje, es decir, y luego el aprendizaje impacta en la motivación. Entonces, yo creo que un punto pendiente que queda todavía en la formación de docentes es la parte de neurociencia, creo que es fundamental, ¿no? Sobre todo ujú. para saber cómo trabajar con ciertos principios muy básicos y cómo adaptar ya no solamente las aulas. Esto quizás suena ya un poco atópico a la altura que estamos, ¿no? Pero yo creo que en las aulas lo único que ha pasado en 100 años es que hemos metido pizarras digitales. Más. Claro, Es verdad. claro. Entonces, la Es neuroarquitectura cierto. del aula, que eso, ahora hubo una época en la que ponerle neuro delante de todo estaba de moda, ¿no? Pues Sí, neuroarquitectura, neuromarketing, sí. tal. Pero creo que es importante, porque estamos acostumbrados a aulas en las que, bueno, ahora se sientan en grupos muchas veces, ¿no? Vale, pero eso ya lleva pasando muchos años también, ¿no? Pero quizá la estructura de aula, la estructura de pupitre, la estructura, que eso tiene que tener luego implicaciones metodológicas también, ¿no? Ujú, Hablar total. es, claro, y es una cosa que empezaría por ahí. Hablar es malo. O sea, yo es una cosa que me gusta mucho plantear a mis alumnos, ¿no? Cuando regañaba a uno porque hablaba, le decía, ¿sabes por qué te he regañado? Y me dice, sí, ¿por qué estoy hablando? Digo, pero hablar es malo.
Se quedaba así, no, o sí, y había debate, ¿no? Yo no, mira, el problema es, te estoy diciendo, te estoy llamando la atención porque no estás cumpliendo con la norma, que es que cuando alguien está hablando, tú tienes que escuchar en silencio. Pero hablar no es malo. Y creo que ese sería el primer principio, ¿no? Empezar a no penalizar por cosas que no son malas, como hablar o levantarme en medio del aula o moverme en la silla, hacer ruidos con las manos. Un punto importante sería empezar a encontrar espacios, tiempos y metodologías que puedan adaptarse a estos niños. Entonces ahí tenemos que pedirle a los gobiernos que se acuesten también a tener, bueno, pues más docentes por aula, que las ratios sean distintas y a que, bueno, pues que se pueda trabajar de una forma mejor, porque realmente para que dejen de ser esos 100 años iguales en las aulas, también tiene que cambiar la disposición estructural de los centros educativos, ¿no? Parece que tenemos que tener un profesor por aula y a un aula con 25 alumnos. Pues eso ya cambió. Yo cuando iba a la EGB éramos 46 en mi clase, muchos años. Sí, sí. Ahora cambia un poquito, bueno, pero ¿lo hace mejor eso? ¿Ha hecho otro cambio aparte de que haya menos niños? Sin duda alguna eso influye. Pero bueno, yo creo que hay muchos puntos y creo que estamos lejos. Pero hay que dar pasos Sí. importantes. Lo que dices es muy interesante, ¿no? O sea, cambiar el sistema que yo creo que seguimos desde la era industrial, ¿no? Que es donde se Ujú. empezó, o sea, Sí, sí, seguimos con el mismo sistema educativo, lo único que ha cambiado un poco es el aula. Y me gusta mucho cuando dice ponemos neuro a todo, pero en realidad lo que hemos cambiado son pizarras digitales y iPads que claro. además los últimos estudios dicen que no ayuda al aprendizaje tampoco. O sea, Ujú. que bueno, o sea, Ujú. hay que hacer cambios, ¿no? A nivel estructural y demás. Claro, Yo pero no esto sé- que dices de los iPads, por ejemplo, me recuerda mucho, pues creo que fue en el año 2005, 2006, 2007, por ahí no me acuerdo exactamente qué año fue, cuando empezó la moda del bilingüismo en todos los colegios, que de Sí, repente metieron un bilingüismo en todos los centros escolares, ¿no? Y está bien, pero me llamó la atención que cuando lo estábamos viendo, intenté ver por qué lo hacían. Me interesaba ver, oye, el bilingüismo funciona bien. Trabajaba en cole internacional en esa época con muchos idiomas, entonces sí, siempre me interesa mucho ese factor, ¿no? Cuando implantaron el bilingüismo en toda España, en los colegios públicos, no había ni siquiera hecho investigación o no aparecían estudios de, por ejemplo, cómo se ha llevado el bilingüismo en Cataluña o en el País Vasco o en los países aquellos en los que hay una lengua cooficial que se imparte también. Y con los iPads está pasando lo mismo. Si te das cuenta, el bilingüismo empieza y de repente empiezan a retirarlo. Unos 15 años después. Con la tecnología la empezamos a meter, la convertimos en panacea, que no debe. A mí me encanta la tecnología, me parece que es muy buena, pero de repente es como, ala, ya no hay cuadernos, ya no hay libros, ya todo es digital. Y ahora de repente, este último verano, surge una normativa súper estricta que limita mogollón el uso de la tecnología. Claro, ¿qué mensaje estamos lanzando a familias y a alumnos? claro, Ayer era muy bueno tener el iPad en clase y usarlo para todo, y hoy es muy malo porque no lo puede usar. Claro, ya, entonces eso es lo típico que se habla con familias a nivel de conducta, ¿no? Oye, no te contradigas, porque en el momento en el que te contradices, te estás quitando todo. claro. Y yo creo que esto sucede también aquí. O sea que en el fondo es como conejillos de indias, ¿no? Al final, bueno, probemos esto, vemos qué tal, en vez de hacer los estudios previos, ¿no? Y decir, Eso bueno, es. vamos a coger Ujú. además que cantidad, las universidades están para eso, ¿no? Para investigar, Claro, claro, ¿no? Pues claro. antes de implementar pues, Ujú, el tema digital, pues vamos a ver cómo aprenden los niños y mejor es hacer estudios científicos, ujú. no a posteriori, cuando ya, por ejemplo, en este caso se ha visto que en realidad la tecnología no es ni buena ni mala, sino es el uso que se le esté dando, ¿no? Exacto. Y ya Sí, es está, cómo ¿no? O se usa y sea, para qué. exactamente, o sea, no a posteriori, ¿no? Cuando ya ha habido problemas con los niños, pues retirarlo todo, ¿no? Claro, lo que pasa es que a ver, yo esto lo comparo muchas veces, que claro, no lo hemos vivido ninguno de nosotros ni de los que nos vean, vamos, seguro no, convencido al 100%. Yo me imagino siempre el escenario en el que aparece el papel y el lápiz en el aula. Oye, los alumnos pueden escribir en un papel. Claro, en un papel tú puedes escribir palabrotas, puedes escribir barbaridades, puedes hacer dibujos y dibujar cosas obscenas y puedes hacer muchas cosas. Pero a nadie a día de hoy se le ocurre prohibir que un alumno tenga su cuaderno y su lápiz. ¿Por qué? Porque Claro, es un uso vigilado, controlado y el alumno ya no tiene ni siquiera, bueno, pues lo hará de vez en cuando. Pues típico chaval de 7 años que hace su trastada o lo que sea, pues está bien, ¿no? Y yo creo que un alto índice de motivo por el cual se retira la tecnología es este. No es que hace una foto, o es que se mete en una red social, o es que, bueno, pues edúcales desde pequeñitos. Lo que no puedes hacer es, claro, llega primero de la ESO y ala, todos con un iPad o todos con un Chromebook o lo que sea, cuando no te he enseñado a utilizarlo. Pero el miedo a que lo usen mal, a mí me parece que es similar al miedo a que uses mal un papel y un lápiz. Oye, te educo, te enseño y que se normalice, que se normalice. Pero yo creo que claro. esto fue, es decir, creo que hay un problema residual de base que se remonta muy atrás.
unos 15 años más o menos atrás, que es cuando los primeros, vamos a decir, nativos digitales, es decir, esta generación que ya nace con pizarras digitales, que ya nace con teléfonos inteligentes, que nace con portátiles, con tablets, se convierten en profes. Exacto. No han sido educados nunca en la era digital. Entonces, estos son los primeros que sí han sido educados en la era digital. Entonces, cuando yo llego al aula como primera generación que he nacido en un aula en la que ya había tecnología, ¿qué hago? Porque yo soy el primero que puedo enseñar, porque yo en mi colegio no había esto. Y cuando luego trabajo como docente, he tenido que aprender a usar una pizarra digital, aprender a utilizar un Classroom, aprender a utilizar un montón de cosas que no había antes. Estos docentes que ya han vivido esa escolaridad con estas herramientas tienen esa experiencia en primera persona. ¿Qué experiencia han tenido ellas? Vamos, pues la experiencia de un docente que no tenía la experiencia previa. Por tanto, Exacto. llego como he aprendido a nivel experiencial de alguien que no tenía la experiencia y ahora yo qué hago, transmito lo mismo que he aprendido. O Claro. no hay un espacio, yo creo, ahí de reflexión y yo creo que eso es importante. Y ahí es donde empieza a usarse más la tecnología. Porque si a mí no me han enseñado a usarla bien porque no hemos podido, porque no teníamos esa experiencia, ¿cómo enseño yo ahora a usarla a los demás? Entonces yo creo que hay Claro. ese vacío. Sí, es como que falta esa, sí, ese traslado, ¿no? Del conocimiento y demás. Y otra cosa curiosa que acabas de decir es que diciendo cuando entras a la ESO te dejan la tecnología y ya lo puedes usar lo que quieras y es como tú cuando te sacas el carnet no coges un Ferrari. O Exacto. sea, vas poco a poco, ¿no? Tú Mm. vas aprendiendo y tal. Y falta esa cultura de introducir a la tecnología y que, bueno, no será, me imagino que estarás viendo casos, ¿no? De cómo está afectando pues eso, las redes sociales a los niños. De hecho, están creando incluso centros donde se desintoxican, Sí, ¿no? sí, De las acciones a claro. las redes. Pero no es que no sean ni malas ni buenas, sino que no se les ha dado el uso, no se les ha Claro. enseñado a usar y entonces, bueno, pues es fundamental eso, ¿no? Acompañarles en Sí, este proceso de la vida porque van a vivir con ellos, es que no podemos claro. negarlo. Y sobre todo, si lo unimos a lo que hablábamos de las etiquetas, pues la cosa empeora mucho más. Porque es que, claro, si Claro. yo estoy yendo al colegio, tengo una etiqueta, vamos a decir, ¿no? Y me tratan como tal, veo que me van mal en las notas, veo que me cuesta un montón hacer las cosas. ¿Qué recompensa estoy recibiendo? Ninguna. Es todo el rato frustración, malestar, etcétera, ¿no? Llego a mi casa, me cojo mi teléfono o mi tablet y me pongo a ver TikTok o Instagram y me lo paso bien. Y hago scroll y me lo sigo pasando bien. Y como el algoritmo es inteligente y te enseña aquello que te va a gustar, pues claro, entonces haces el contraste. Es blanco-negro. Es decir, estoy en el colegio mal, me pongo a estudiar, me siento mal, cojo mi red social, me siento bien. Entonces, eso yo creo que es lo que genera esa adicción por una parte y lo que es muy difícil de controlar también por otra. Entonces, red social, bueno, pues creo que uno de los grandes problemas vuelve a ser como lo que hablamos de los docentes. Si yo no le dejo a mis hijos redes sociales, no le dejo que coja un ordenador nunca y de repente el cole le da un ordenador, pues ya tengo el problema montado, porque le doy un arma sin haberle enseñado a usarla. Claro, Claro, claro. entonces, yo soy muy partidario de que desde pequeñitos se acompañe en el uso de la tecnología a los niños y que les vayas dando una libertad muy controlada de uso, con, Mm. pues, muchos Sí, filtros, con mucha seguridad, ¿no? Pero para que sepan lo que hay y que lo puedan usar con libertad y que no lo vean con esa prohibición, porque al fin y al cabo lo que pasa, lo prohibido pues atrae, ¿no? ya, Y si tú me prohíbes esto, pues en cuanto tenga posibilidad lo voy a usar o sobreusar y hacer un mal uso, ¿no? Y la pena es que estas herramientas luego, la tecnología es maravillosa para reeducar dificultades de aprendizaje, por ejemplo. Hay herramientas sí. que a día de hoy con la IA, pues bueno, tenemos un océano, ¿no? de posibilidades, de herramientas fantásticas, pero que muchos padres te dicen, no, es que yo no les dejo utilizar ordenador. Bueno, pues Sí, entonces, aparte es no, como algo que no es, o sea, no, cada vez hay más herramientas de diagnóstico y también hombre, de plataformas de intervención que son muy eso es. buenas, que podrían ayudar al acompañamiento de la intervención del niño en ciertas Sí, áreas, ¿no? sí, Y es una limitación o sea, nadie está, no entienden que no es coger un ordenador, sino es el mal uso que se haga del ordenador. eso es. O sea, que Ujú, el ordenador están asociando el ordenador a algo malo, el móvil a algo malo. Y ujú. no es eso, ¿no? Es el uso que tenemos que ir acompañando y enseñando. Bueno, hablando de la diversidad, de las etiquetas bueno, de todo lo que estamos hablando, ¿no? De un buen diagnóstico para que se haga una buena intervención tanto escolar y que los familiares se sientan acompañados y demás. También hemos hablado bueno, que el colegio necesita aprender de todo bueno, de todo lo que se sabe hoy en día de la diversidad cerebral y demás. ¿Qué le falta a los profesores? Porque a veces yo siento que se sienten desbordados, ¿no? Porque me dicen, no, es que en mi clase tengo un TEA, tengo un TDAH, o sea, los van etiquetando directamente, no sé Claro, si has sí, notado sí. eso, ¿no? Sí, es un poco al peso, pero yo lo No entiendo sé, porque, no sé cómo intervenir en el aula, no sé cómo claro, lo a ves ver, tú.
Yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo cuando estudié magisterio, que ya fue en el siglo anterior, ya nos sentimos mayores a Ya. veces, ¿no? Pero pues a mí de dislexia la verdad es que no me hablaron mucho. De autismo prácticamente nada, porque tampoco está muy descrito, ¿no? De TDAH tampoco demasiado. Es decir, no te hablaban de casi nada. De niños ciegos me hablaron mucho, de niños sordos me hablaron mucho, de discapacidad cognitiva me hablaron mucho. Bueno, pero claro, eso pues era una educación, es una asignatura de educación especial, por ejemplo, ¿no? A día de hoy, cuando he sido profesor en grados de educación, tampoco se habla demasiado de estas cosas. De altas capacidades ya ni nos metemos porque ni pincelada, ¿no? Entonces, claro, yo llego al aula y me encuentro un niño con dislexia. Pues a día de hoy más o menos sé lo que es y lo sé manejar. Me encuentro un niño con TDAH, pues más o menos sé lo que es y lo sé manejar. También depende mucho el tema vocacional, ahora lo vemos, ¿no? Pero claro, ahí lo puedo más o menos manejar. Me va a costar más esfuerzo, más trabajo, pero en cuanto tengo un niño TEA, TEA 3, por ejemplo, ya que es muy demandante, ¿no? Que me va a cambiar mucho la dinámica de aula. Cuando tengo un niño con otras capacidades y no sé qué hacer. Cuando tengo un problema de conducta en el aula serio. Ahí yo creo que faltan herramientas. Y la primera herramienta es la formación. Que yo creo que en la base de la formación tendría que haber un núcleo muy importante, ya no a las dificultades de aprendizaje si quieres, pero a la atención a la diversidad, pero real. No en la diversidad de niños muy diferentes a lo normativo, sino de niños que van a tener un rendimiento muy diferente al que esperamos encontrar en el promedio de los niños de esa edad y de ese curso. Porque a veces son muchas herramientas de aula, metodológicas simplemente, gestión de aula incluso, ¿no? Más herramientas de conducta, de gestión de conflictos en el aula, de gestión conductual, porque muchas veces se maneja de forma muy sencilla, ¿no? Y luego también otra parte que yo creo que es la parte de la sensibilidad, que es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Oye, pues tengo un niño con una dificultad que lo está pasando mal. O sea, un poco la empatía que a veces muchísimos profesores tienen, pero algunos vemos que dices, oye, ¿te has dado cuenta que este niño lo pasa mal? ¿Te has dado cuenta en lo que le estás diciendo a su madre? ¿Te has dado cuenta en lo que estás escribiendo? O sea, es decir, Sí, que dices, no, es que no es mi problema, ¿no? Sí, sí, claro que es tu problema, porque... Y luego, por otra parte, también creo que es muy importante una cuestión de concepto. Esto es una frase que digo muchas veces, ¿no? No es lo mismo tener 20 años de experiencia que un año de experiencia repetido 20 veces. ¿Por qué claro. digo esto? Porque hay muchos profes que diseñan su asignatura y repiten el mismo año, curso tras curso, tras curso, tras curso, independientemente de cómo sean sus alumnos, de las dificultades que puedan tener o incluso de las dinámicas que se establezcan en el grupo. Claro, a mí me ha pasado cuando yo he dado clases en primaria, en secundaria, en la universidad, pues sobre todo vamos a poner ejemplos de primaria, ¿no? Pues no es lo mismo, te vas a la línea A y a lo mejor con ellos tienes que trabajar de una forma mucho más expositiva y te vas a la Ujú. línea B a la hora siguiente a dar el mismo contenido y tienes que hacer un trabajo cooperativo. ¿Por qué? Porque la línea A puede escucharte durante 20 minutos y ver ejemplos y trabajar luego bien, pero en el grupo B ya no. En el grupo B no vas a conseguir que estén callados más de 5 minutos, pero no porque sean malos ni mejores ni peores, simplemente por las características individuales de cada grupo. Pues oye, ¿eso es malo? No, lo que pasa es que ahí el profe tiene que adaptarse. Y por eso decía que es una cuestión de concepto y mentalidad, porque muchas veces dices, esto me supone mucho más trabajo porque me tengo que preparar dos clases distintas. Bueno, es que es tu trabajo. Y por eso te decía antes el tema vocacional, ¿no? Cuando eres un docente vocacional, eso lo haces encantado, porque te adaptas, porque te metes dentro de lo que tienes que estar, ¿no? Es decir, cuando tú eres docente vocacional y sales de clase diciendo, joder, qué guay, pues te vas súper contento, ¿no? Y cuando la clase no sale bien, te fastidia. ¿Qué ha pasado, no? Que Mm. yo creo que eso es algo que si todos los profes lo tuvieran en cuenta, no tiene por qué repetirse lo mismo otra vez. Creo que cambiaría no sé si el 60 o bueno, no lo sé, cuantificarlo es muy difícil, pero generaría un impacto enorme ya no solamente en el aprendizaje, sino en la experiencia de escolaridad de los niños. Porque al fin y al cabo les estás dando aquello que ellos demandan. Y creo que ese Claro. debiera ser el criterio quizá de formar grupos. Oye, ¿por qué ponemos a los de la A hasta la letra M y en la B a los de la letra M hasta la última letra, ¿no? No, hombre, a lo mejor puedes crear los grupos por formas de aprender. Eso es un enfoque neurocientífico también, de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De atender a cómo el cerebro aprende ante esas situaciones, ¿no? Yo creo que eso es una parte que es clave. Muy interesante, Juanjo. Bueno, cuéntanos, ¿dónde está tu centro? ¿Qué haces si algún familiar quisiera contactar contigo? Ujú. ¿Cómo lo podría hacer? Cuéntanos. Vale, a ver, pues ahí se puede entrar en la página área44.es. Tenemos centros, pues tenemos diferentes centros, ¿no? El centro principal está en Chamartín, en la Avenida Burgos, y ahí, bueno, pues ahí hacemos los procesos de evaluación, hacemos también reeducación, intervención, dificultad de aprendizaje, TEA, etcétera. Y luego tenemos más centros, ¿no? Pues en zona de O'Donnell, zona de Paso Extremadura, zona de Majadahonda, y bueno, pues ahí llevamos a cabo la atención a las familias, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí cualquiera que necesite algo, pues oye, que
que se meta ahí en área44.es y ahí encuentra toda la información necesaria. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nada, Juan, hombre, por todo. un placer. Y hablamos y nos vemos en otra entrevista si te apetece comentar Claro, algo hombre. de, hay mucho que hay que hablar, ¿no? De muchos temas. Sí, sí, Pues nos podemos nada, estar hablando ahora seguramente de esto. pues muchas gracias, Nada, muchas gracias a ti, Juanjo. Pilar. Un placer. Hasta luego. Hasta Chao. luego.